muy amable. Bueno, este es otro tema, al igual que en displasia de cadera, que es muy importante porque son patologías que, como le decía, en un primer nivel, el primero que los ve es el médico que atiende justamente en los centros de salud o está en las brigadas y es el primer personal de salud el que los progenitores, en este caso la madre, respectivamente, lleva a su hijo. Entonces, cuando nos topamos con un pie deformado, hay que investigar las generalidades, la epidemiología como un antecedente, los factores de riesgo, el cuadro clínico que tienen enfrente, para poder entender la anatomía tanto estructural como funcional y al final entender la anatomía patológica. Es por eso que ustedes llegan a un diagnóstico presuntivo a través de su examen físico y pueden, en el mejor de los casos, completar su diagnóstico con exámenes complementarios, con radiografías y criterios. El tratamiento pueden realizarlo incluso ustedes mismos, porque cuando veamos más adelante, en países donde no se encuentra con mucho personal de salud, son los caciques, las matronas, las que son capacitadas por diferentes grupos eh, altruistas que van a hacer funciones gratuitas y entrenan a la persona propia del lugar. Y con esto ustedes pueden tener una evolución y un pronóstico. Por ejemplo, cuando estamos en realidades, tienen que saber que estas deformidades en los pies se deben a alteraciones del aparato locomotor y un diagnóstico precoz previene la minusvalía posterior. No sé si ustedes habrán visto, incluso aquí en nuestra ciudad, personas que caminan con los pies invertidos hacia adentro, con gran dificultad, que apoyan los tobillos. Por ejemplo, yo me encontraba a la fiesta de San Ignacio, justamente en San Ignacio, en su entrada, y pasa un niño de, no le calculo más de 10 años, el cual pisaba con su tobillo derecho, totalmente el pie, como ven en la imagen, totalmente invertido en supinación, y esto hacía que el niño apoye sobre el tobillo. Imagínense un niño de 7 8 años que camine todavía a esa edad con el pie totalmente invertido, totalmente metido, cuando el diagnóstico tuvo que haber hecho se tuvo que haber hecho a sus primeros días de nacido e incluso el tratamiento en el mismo momento del diagnóstico. Es por eso, como decía, los pediatras y los médicos familiares que se encuentran en los primeros niveles son aquellos que deben de hacer este diagnóstico. Y es importante diferenciar entre un pie normal y evidentemente uno deformado que necesita un tratamiento especializado e incluso un tratamiento que sea con un entrenamiento previo. También tienen que entender que existen diferencias en terminología. Por ejemplo, no es lo mismo malformación que deformación. La malformación es un defecto morfológico de un órgano o parte del mismo desde el periodo embrionario, desde prácticamente desde la barriga, y se deben a alteraciones teratológicas, que significa teratos, que es monstruo, entonces alteraciones prácticamente monstruosas que no son corregibles. En la ecografía que tienen en la imagen derecha, es evidente ver, es evidente ver la cabeza del niño, el cuerpo, los brazos, ambas piernas, y vean ustedes la pierna izquierda con el pie totalmente en 90 grados. Eso es una malformación, obviamente en su periodo embrionario. Ahora, la deformación es la normalidad que aparece en ese periodo post-embrionario, después de los 3 meses, y que no es teratológica, y generalmente se deben a posturas, y esto lo bueno es que son corregibles. Vean la deformación en este niño y vean el espacio de su membrana amniótica, que tiene espacio. No pudiéramos decir que se debe a una deformación por posición, por un poco líquido en la membrana amniótica, ¿no? Sino que se debe prácticamente a una malformación ya teratológica.
Cuando hacemos una revisión, aunque sea rápida, de la epidemiología, vamos a ver de que se dan prácticamente en un caso de cada 1000 nacidos vivos. Se da frecuentemente en el sexo masculino con una relación de 2 a 1, evidentemente respecto al femenino. Y comparte una herencia, que si los papás tienen esta malformación, entre el 5 al 22%. Y vean ustedes la frecuencia de aparición en cuanto a la raza. Por ejemplo, las personas orientales, los, los nacidos en China, los chinos, evidentemente, tienen 39 casos por 1000 nacidos vivos. Los japoneses, mucho mayor, tienen 60 o 53 casos de pies deformados en 1000 nacidos vivos. Los filipinos con 76, los caucásicos con 1.12, casi uno por nacido vivo, los indios, en este caso los nacidos en India, 1.50, 1,5 de casos por cada nacido vivo, y 6 en el caso de los polinesios. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Generalmente se ven en pacientes que son productos de mujeres que es su primera gestación, la primigesta, aquellas que tienen deformaciones fetopélvicas, aquellos gemelos que comparten una sola placenta, en este caso una sola membrana amniótica, en aquellos que tienen membranas amnióticas con poca cantidad de líquido amniótico, que serían los oligohidramnios, en aquellos que tienen desproporciones úteros fetales, donde hay personas que tienen úteros demasiado pequeños, en el caso de que haya herencia, ya veíamos del 5 a 22%, que sean propios de alguna etnia racial, como los hawaianos, los maorí, los chinos, como veíamos los japoneses, los filipinos, o que sean producto de traumatismo, generalmente quemaduras que se pueden dar cuando veamos en los traumatismos pélvicos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Vean ustedes, en la imagen pueden ver pies que mantienen su posición pese a los cambios de posición que ustedes puedan realizarle al recién nacido, y el familiar les refiere que su niño tiene pies torcidos, tiene pies chuecos o tiene los pies mal. Luego de esto, si pasa el tiempo y no se ha diagnosticado, pues evidentemente el niño no camina, o que el niño camina y se tropieza con facilidad, y aquel niño que, como veíamos como les comentaba, en San Ignacio de Mojo, niños que caminan con dolor, evidentemente, porque apoyan una extremidad que no es la anatómicamente funcional. Y esto se ve en niños mayores de 7 años. Vean ustedes, el cuadro clínico es bastante evidente como para no poder realizar un diagnóstico, una derivación o prácticamente un tipo de tratamiento. Cuando repasamos la anatomía, ustedes tienen que recordar que el pie se puede dividir en 3 partes. Un antepié formado por la falange y los metatarsianos, un medio pie formado por las cuñas y un retropié formado por el astrágalo y el calcáneo, como pueden ver en la imagen de la izquierda. En la imagen del centro podemos evidenciar que tiene la forma de una V o de un trípode, en el cual el vértice es el calcáneo, uno de los brazos es el primer metatarsiano como radio, y el cuarto metatarsiano también como un radio. También es evidente cuando ustedes miran de perfil que existen arcos, que son 3, un arco longitudinal medial interno, un arco longitudinal externo y un arco transversal dado por la curvatura de los metatarsianos y la cabeza de los metatarsianos. Vean, 1, 2, 3. Esta es la forma que debe desarrollar una persona para tener un pie normal. Y esto se debe a contractura y resistencia que ofrecen diferentes estructuras anatómicas insertadas en estos puntos,
como son el tibial anterior, lo que es el peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, y lo que sería el flexor propio del dedo hálux. Cuando hablamos de la anatomía funcional, hay que volver a repasar los movimientos que son propios de la articulación del tobillo, como es la flexión. Vean ustedes en la imagen, aquella flexión que puede ser plantar o puede ser dorsal. En este caso, vean anatomía funcional, un pie de 90 grados puede hacer una flexión plantar y en una anatomía patológica, hacer una flexión dorsal extremadamente exagerada. La flexión plantar también es denominada extensión y cuando nos encontramos ante una flexión plantar o extensión, tenemos pues esos pies denominados pies en equino, como pueden ver en la imagen de la derecha. ¿Entienden, no, jóvenes? Cuando me refiero a una flexión plantar, que es igual a extensión, no se vayan a confundir, pueden mencionar que hay flexión plantar y flexión dorsal, y la extensión es también denominada flexión plantar. Otro movimiento que se puede dar en el tobillo es la inversión, prácticamente hacer que la planta del pie mire hacia adentro, invertido. En una anatomía patológica sostenida, esta inversión se acompaña de justamente varo del calcáneo, como ven en la imagen de la derecha, la imagen repintada con amarillo. Vean cómo el pie mira hacia adentro, yendo a la supinación. La posición contraria a esto sería la eversión, donde el pie está pronado y la planta del pie trata, como pueden ver en la imagen de la derecha, a través de las flechas rojas. Existen también posiciones del pie que se acercan a la línea media o se alejan a la línea media, como es evidentemente la aducción y la abducción. En este caso, la imagen de la derecha, ¿en qué posición se encuentran ambos pies? ¿Alguien quiera participar? En abducción, doctor. En aducción, porque está mirando a la línea media. Muy bien. Ahora, si mira hacia afuera, pues evidentemente están en abducción. ¿En qué posición están, en este caso, los dedos de estos pies? ¿En qué posición están? Abducción. En abducción. Abducción, muy bien. Ahora, cuando tenemos esa inversión que trata de mirar la planta del pie hacia adentro, es un movimiento de supinación, al igual que la mano, la palma mira hacia arriba, en este caso la planta del pie mira también hacia arriba y se denomina prácticamente supinación. Cuando el pie trata, la planta del pie trata de mirar hacia afuera, al igual que la mano mirando hacia abajo, es un movimiento de pronación. Vean ustedes la imagen de arriba, tiene un pie donde dice la palabra no, que está en flexión plantar y en supinación o inversión. Vean aquí, está mirando hacia adentro, pues totalmente en supinación y, perdón, e inversión. En cambio, en la imagen de abajo pueden ver que la planta del pie mira hacia afuera, lo cual es un movimiento de pronación.
Cuando estudiamos, y es frecuente que vengan los papás a mencionar de que su niño tiene el pie plano porque son regordetes y no ven la concavidad, ustedes valoran si ese paciente tiene un pie plano. ¿Y cómo tenemos que ver esto? Valorando los arcos que mencionamos, un arco medial, un arco lateral y un arco transversal. Si estos arcos desaparecen, como vemos en las imágenes, pues la huella plantar no va a tener su configuración normal, sino que se va a ver ensanchada por la parte interna donde debería estar el primer arco. Vean ustedes, va desapareciendo, desaparece prácticamente y se forma una curvatura. ¿Por qué? Porque la planta del pie está mirando casi ya con su borde medial. Vean, esto es normal, esto ya es un pie plano, y cuando hay una exageración de los arcos, evidentemente la huella plantar no se dibuja normalmente, sino se exageran los puntos de apoyo como la cabeza de los metatarsianos y el calcáneo, como pueden ver, y es porque todos los arcos, en este caso medial y lateral, se encuentran muy elevados como para poder realizar una huella. Diagnóstico presuntivo. La deformidad del pie recibe su nombre tomando en cuenta la característica anatómica del mismo. Por ejemplo, se busca el movimiento, la localización de la deformidad, el arco longitudinal afectado, el punto de apoyo que realiza y obviamente si existe complejidad o no. Por ejemplo, esto lo van a repasar ustedes en casa. Si vemos los movimientos del tobillo y vemos que existe un movimiento de dorsiflexión sostenida, quiero decir que está flexionado hacia arriba, la deformidad se denomina talo. Si ese tobillo tiene una flexión plantar o extensión, denominamos deformidad equino. Si nos vamos a la articulación subastragalina, por debajo ya del astrágalo y la tibia, subastragalina, vemos una inversión, la denominamos varo. Si vemos una eversión, la denominamos valgo. Si vemos a nivel subastragalino una abducción, denominamos abducto. Si vemos una aducción, denominamos aducto. Si el movimiento anormal se encuentra en el medio tarsiano, tenemos una pronación, lo que se denomina pronado. Si tenemos a nivel de metatarsiano una supinación, pues el pie estará supinado. Si existe una flexión plantar a nivel medio tarsiano, tenemos un pie cabo. Si esa flexión es dorsal a nivel del medio tarso, pues tenemos un pie en mecedora, un pie curvo hacia arriba. La localización de la deformidad, como les decía, antepié, falange y metatarsiano, medio pie, lo que serían las cuñas, y el retropié, lo que sería el astrágalo y el calcáneo. Si la deformidad se da en el retropié a nivel de astrágalo y calcáneo, tenemos un pie equino, un pie varo o un pie valgo. Si la deformidad se encuentra en el medio pie, lo que serían las cuñas, el navicular y el cuboides, tenemos un pie cabo. Si la deformidad se encuentra en el antepié, metatarsianos y falanges, tenemos abductos o abductos. Viendo el arco longitudinal plantar, podemos evidenciar un pie plano si el arco longitudinal, tanto interno como externo, ha realizado un descenso al igual que el plano transversal. Vean ustedes, no existe prácticamente un plano, un arco interno, ni externo, ni tampoco transversal.
¿A qué se debe este aplanamiento? Como les decía, el arco plantar se debe a las inserciones musculares y a la tensión que ofrecen. Pero si ustedes evidencian un pie plano como el de la imagen de abajo a la derecha, el hundimiento de la cúpula plantar se debe a una atrofia del músculo tibial posterior y de los tendones de los músculos peroneos, tanto lateral corto como lateral largo. ¿Cómo puedo evidenciar que este pie plano se debe a una alteración muscular realizando maniobras de estrés, como por ejemplo el test de Jack, en el cual vean ustedes un pie plano? Si yo le levanto el primer ortejo, en este caso el dedo hallux, él dibuja un arco plantar, pues la deformidad no es anatómica estructural, sino funcional por debilidad de los músculos. En este caso decíamos tibial posterior y músculos peroneos. Si este mismo niño con pie plano le invitamos a realizar una extensión o que se pare en puntilla, veremos que dibuja el arco plantar y entonces la deformidad no es estructural, sino, como decía, por una atrofia de tibial posterior y músculos peroneos. Al contrario de un pie plano, decíamos un pie cabo, y este pie cabo se debe no a un descenso, sino a un aumento del arco longitudinal, como pueden ver, en el cual existe un apoyo de la cabeza de los metatarsianos y el calcáneo, y esto por una contractura exagerada, tanto de tibial anterior como de la fascia, en este caso fascia plantar. Este pie cabo generalmente se debe a un estiramiento del tríceps sural, a un acortamiento de los tendones extensores de los dedos, así como de la fascia plantar, como veíamos, totalmente contracturada y engrosada. Vean ustedes el apoyo directo sobre la cabeza de los metatarsianos y sobre el calcáneo. Seguimos. Observando los puntos de apoyo, como pueden ver en la imagen, podemos tener el pie varo, en la cual la punta de los pies se unen a la línea media del cuerpo y se apoya sobre el borde externo. Vean ustedes, si hacen una línea imaginaria de la tibia y el calcáneo, vean ustedes que se encuentran en varos, mirando o acercándose hacia la línea media, y el apoyo evidentemente va a ser sobre el borde externo. Estos pies varos tienden siempre a tener una rotación interna y se debe a un estiramiento de los peroneos con acortamiento de los tibiales. Contrario a lo que sería pie varo, tenemos los pies valgos. Vean ustedes, si hacen una imagen de la tibia y sobre el calcáneo, vean ustedes cómo los calcáneos están hacia afuera, lejos de la línea media, lo cual la punta de los pies se alejan de la línea media del cuerpo y se apoya sobre el borde interno de esos arcos internos, evidentemente del pie. El pie valgo, en contra de lo que es la rotación interna de los varos, se encuentra en rotación externa. Esto por un debilitamiento del tibial posterior y un acortamiento de los peroneos. Vean ustedes cómo acá parece menos distancia y acá por el estiramiento se observa mayor distancia. Entonces, esto hace que se debiliten los ligamentos comunes que existen en el pie de la parte interna y evidentemente el pie caiga. Continuando con los puntos de apoyo, cuando el apoyo se produce solamente sobre la cabeza de los metatarsianos, el pie se encuentra en extensión. El tobillo tiene una extensión, una flexión plantar sostenida. Esto hace que un debilitamiento del tibial anterior
que haya debilitamiento de los músculos extensores de los dedos y un acortamiento por contractura del tríceps sural, lo que serían los gemelos, el sóleo y evidentemente el tendón de Aquiles conjunto. Estos pies equinos apoyan sobre la punta de los pies a través de los cortejos y los metatarsianos y el talón se levanta, como veíamos en la imagen anterior. El talón se levanta y solamente hay apoyo del antepié. Puede haber un acortamiento del tendón de Aquiles, evidentemente, lo que hace sostenida la situación. Pie talo o calcáneo apoya el talón o parte posterior, como pueden ver, al revés de lo que es un pie equino, y la parte delantera del pie se levanta en flexión dorsal. Este pie talo o pie calcáneo, como pueden ver, tiene el pie en dorsiflexión, lo que provoca una debilidad por alargamiento de lo que es el tríceps sural, los gemelos, el sóleo y evidentemente el tendón de Aquiles. Este se encuentra elongado. Ahora, cuando nos referimos a la complejidad que puede tener la extremidad inferior, podemos denominar los famosos pies tálipes, que son múltiples deformidades que afectan a cualquiera de sus cuatro posiciones. Puede ser un pie en equino o flexión plantar, puede ser un calcáneo o en dorsiflexión, puede ser un pie talo o varo, o puede ser valgo o en inversión, además de una luxación, como pueden ver, con una curvatura anterior de lo que es la rodilla. Al examen físico, tienen que buscar la deformidad acentuada que se da. Vean ustedes un pie cabo, totalmente cavado, la contractura de los músculos extensores de los dedos y el tibial anterior. En el caso de los pies planos, dado por la coidoscopía, vean ustedes el apoyo exagerado de la cabeza de los metatarsianos, el borde del arco interno y el calcáneo totalmente aplanado. Cuando existen rayos X, es muy importante también valorar y sobre todo tener la anatomía del adulto para poder verla en los niños. Este esquema es prácticamente lo que se ve en una radiografía de un recién nacido. Vean ustedes la configuración de lo que sería el calcáneo, el navicular y el quinto metatarsiano. Tienen una angulación y el astrágalo y el calcáneo tienen otra angulación, en el cual el eje longitudinal del astrágalo interceptado por el eje longitudinal del calcáneo, interceptan el hueso navicular prácticamente dividiéndolo en dos partes. Si esto no sucediera, dividiéndolo en mitades, pues evidentemente este ángulo está cerrado y es un pie totalmente plano. Al igual que una disminución de este ángulo abierto entre el calcáneo y el quinto metatarsiano, un aumento, mejor dicho, haría también que se eh, vea un pie plano. Cuando el pie tiene la deformidad por una extensión, verticalización del astrágalo, como podemos ver, el pie tiene esta forma de una mecedora, como pueden ver aquí en la imagen, y evidentemente ese pie es totalmente plano. Si queremos realizar un estudio para ver la aducción y la abducción, una radiografía anteroposterior del antepié nos valorará el acercamiento o el alejamiento de la línea media. Vean ustedes, cuando todos los radios, sus ejes longitudinales, cae por fuera del cuboides, pues evidentemente tiene un pie, en este caso, aducto, vean, hacia la línea media. Cuando se encuentra en flexión, vean ustedes cómo, en vez de continuarse con el quinto metatarsiano, lo hace el astrágalo. Pero me gustaría que observen esta imagen en la cual si ustedes hacen
el eje longitudinal de los radios, de los metatarsianos, todos convergen hacia afuera. Radiografías anteroposteriores para determinar la altura es también muy importante porque pueden determinar el grado de elevación que puede existir en los pies cabos. Vean ustedes, lo contrario sería un pie talo o un pie en mecedora en el cual existe una deformidad en dorsiflexión del medio pie. Ahora, ante la presencia de una deformidad del pie hay que descartar siempre, como veíamos en displasia de cadera, que exista una displasia de cadera. Ya lo decíamos, nunca una deformidad viene sola y si ustedes están ante la presencia de un pie deformado, tienen que ir a buscar alteraciones a nivel de la cadera. Ante la presencia de un pie cabo, sería preciso descartar una enfermedad neurológica, porque en el pie cabo generalmente se debe a una contractura muscular sostenida, como se produce en las parálisis cerebrales infantiles. En el caso de un pie plano que sea laxo, que sea por flacidez, este no precisa, como muchos médicos y madres solicitan, el uso de plantilla o de calzados ortopédicos que son bastante caros, sino que se debe recuperar la tonicidad y la contractura en esa musculatura que se encuentra laxa desarrollando el pie plano. Ahora, cuando hablamos de un pie sambo o un pie plano convexo o un astrágalo vertical, requiere un diagnóstico precoz porque el tratamiento debe ser inmediato y sobre todo de un centro pediátrico especializado. Ahora, el tratamiento será determinado por la deformidad y generalmente pueden ser realizados a través de manipulaciones, el uso de órtesis, el uso de férula, el uso de yeso y en el último caso, aunque no son recomendadas, la cirugía. Cuando realizamos manipulaciones, cuando tenemos deformidades a nivel de los metatarsianos, o tenemos deformidades a nivel del tobillo con los pies en equino o pie varo. En el caso de que tengamos metatarsos abductos hacia afuera, vean ustedes, en este caso un pie aducto, están haciendo movimientos hacia afuera tratando de corregir la deformidad. Y en el caso de un pie plano flexible, la manipulación de los músculos del tríceps sural dará la tonicidad que se requiere. En el caso de uso de plantillas, que está indicado en la mayoría de los casos, no es para prácticamente corregir o eliminar el pie plano, sino que es para evitar que se siga deformando el pie mientras ustedes realizan la rehabilitación de la parte muscular. Vean ustedes, un pie que se encuentra valgo, haciendo un realce, pues tratan de corregir la alineación de estos pies. Vean ustedes, un calcáneo valgo hace un realce en la parte interna y esos calcáneos de tal valgo se vuelven varos, pero esto simplemente es para mejorar la contractura muscular. También son utilizados en caso de pie cabo varo, vean ustedes, talones hacia adentro, haciendo realces a nivel externo, hacen la inversión de este varo en valgo, mejorando la fuerza y la contractura muscular. Existen férulas que fueron diseñadas para corregir las deformidades, pero un método que es el que vamos a practicar, muy utilizado y como les decía, muchas veces enseñado a personas oriundas del lugar por la falta de personal médico, es el método Ponseti. El método Ponseti que se da con un memotécnico que denominado CABE, en el cual se corrige un cabo, se corrige un aducto, se corrige un varo y se corrige un equino. El cabo al mismo tiempo corrige lo cóncavo que tiene el pie. Es un método prácticamente que se utiliza en yeso, en el cual se hace elongando el tendón de Aquiles, que luego se realiza una capsulotomía posterior del tobillo y un elongamiento también percutáneo del tendón de Aquiles. Estos yesos se cambian cada semana hasta un parámetro de 12 días posterior del primer yeso.
el yeso final se deja prácticamente hasta 8 semanas. ¿Por qué? Porque el último yeso se acompaña de la elongación percutánea, la tenotomía del Aquiles y la capsulotomía posterior. Las cirugías que no son muy recomendadas pueden ser tanto en situaciones de un pie plano o un pie cabo, en el cual se hacen osteotomías tratando de reducir la deformidad y en el caso de los pies planos, tratando de estabilizar la articulación del astrágalo y el calcáneo. ¿Por qué decimos que las cirugías no son tan recomendadas? Porque vean ustedes, realizar una cirugía en un pequeñito que tiene mucha anatomía en el pie, pues evidentemente la cicatriz puede ser grande. Vean ustedes la tenotomía del tendón, la capsulotomía posterior, la fijación percutánea. Esto en un bebé, pues evidentemente pareciera un crimen. La evolución y el pronóstico es muy importante porque es evolución favorable, pero lo desfavorable es que muchas veces no existe un compromiso de los padres. El pronóstico es mucho mejor si se inicia antes de los primeros 6 meses y sobre todo luego del nacimiento se realizan la confección de los yesos. Vean ustedes, el pronóstico, mientras más antes, mucho mejor. Paciente que, bueno, tiene una parálisis, una hemiplegia, pero vean ustedes cómo la debilidad muscular puede llevar a una alteración. Esta imagen me gusta mucho porque vean ustedes, el pintor trata de representar una escena en la cual un ángel es educado por este maestro y vean la posición del pie de este ángel que lo encuentra en valgo, una de las primeras representaciones de las deformidades del pie. Bueno, jóvenes, sé que